Voy a leer un cuento de... estuve pensando en varios y algunos que servían para hablar del cuento y del género, pero en un sentido muy específico y técnico, y no sé si eso tiene mucho valor. En otros cuentos que me gustan, pero que no podría decir nada de ellos porque no sé cómo lo describí. Y este cuento es un cuento fantástico que se publicó en El espejo que tiembla, y creo que tiene ciertas características que hacen que sobre él podamos hablar tanto del género cuento, que como dijo Maximiliano, yo no creo mucho en los géneros, justamente porque he escrito todos los géneros. Creo que hay una diferencia muy grande entre ser un escritor de género y ser un escritor. Los escritores con los que yo me formé escribían en cualquier género, es decir, que era un cuentista, Unamuno, por ejemplo, y no, era poeta, era filósofo, escribía cuentos, escribió novelas, hizo periodismo, lo mismo podemos decir de Sartre, incluso lo mismo podemos decir de Borges. Borges era ensayista, era cuentista, no era novelista, pero decididamente no era novelista, no creía en el género novela, ¿no? Y tenía razón en no creer él en el género novela, porque una novela de Borges hubiera sido casi imposible de leer, ¿no? Por la estructura de su prosa. Pero no creo mucho en los géneros, ¿no? Y eso creo que significa que para mí la literatura es el género. Es un género como derivado de la poesía. Todo, en el fondo, es la poesía cuando se habla de la escritura con palabras. Una de esas formas de la poesía puede ser el teatro, puede ser el cuento, puede ser la novela, ¿no? El tiempo de Milena se llama. Claro que tal como se presentaban las cosas ese atardecer, lo mejor era ir considerando la posibilidad de tomarla en serio. Quiero decir que si ella, Milena, amenazaba acostarse con el primer imbécil que se cruzara en su camino, tal vez fuera razonable admitir que efectivamente era capaz de hacerlo. O esa que estaba entrando en el Hotel Las Brumas de la calle Acoite en compañía de un tipo que debía de llevarle 30 años y que parecía un corredor de seguros que ha tenido un buen día, no era Milena. Por supuesto que era Milena. Podía no serlo, de acuerdo. Su larga pollera floreada de hindú, su blusa de eso que las mujeres llamaban bambula, y sus zapatillas chatas, el collar de varias vueltas y piedras de colores que le caía hasta la cintura, sus cuadernos de la facultad bajo el brazo, su pelo lacio y esa manera de caminar que le daba aquel aire de mi ombligo es mi brújula, podían pertenecer a unas 50.000 adolescentes de Argentina de los años 60, pero solo una había discutido conmigo esa misma tarde en el bar La Comedia. A solo una yo le había dicho que se hiciera revisar la cabeza con su pediatra. Solo una había amenazado irse a la cama con el primer imbécil que se le cruzara en el camino. A solo una yo le había dicho que por mí podía acostarse con el Mahatma Gandhi. Y solo una, luego de levantarse de la mesa con un apreciable desparramo de pocillos y vasos, me había dicho desde la puerta: ¿viste la casa de los perros? ¿Qué casa de qué perros? Perdón. Yo estaba a unos 3 metros, sentado todavía a la mesa, tratando de aparentar que aquel era un diálogo amistoso entre dos jóvenes modernos pero civilizados. Serían las 3 de la tarde. Unas 30 cabezas se volvieron hacia la puerta del café. Me habían mirado y ahora miraban a Milena. Creí notar en el aire cierta ansiedad por su respuesta. Los perros de mármol, la casa que una vez me dijiste que le ibas a escribir un poema de mierda y me lo ibas a dedicar a mí. Estábamos en los años 60, ya lo dije, pero de hecho no podíamos saberlo, o por lo menos yo no lo sabía. Milena, en cambio, sí lo sabía, tal vez era la única en aquel café que ya lo sabía. Vi la casa y vi los perros, admití, pero no pude haber dicho nada semejante porque nunca digo malas palabras. Tampoco podía habérselo dicho una vez, solo la conocía desde la noche anterior. Claro que el tiempo de Milena y el mío no corrían de la misma manera, ni siquiera quizá en el mismo sentido. Pero esto lo comprendí del todo muchos años después. ¿Viste la casa?, dijo Milena. Bueno, hoy mismo estate por ahí a eso de las 7. La puerta, súbitamente sin Milena, dio unos bandazos en el vacío como si por ella estuviera entrando o saliendo una fantasmal sucesión de Milenas invisibles. Ahora eran las 9 de la noche y Milena, con aquel difuso anacronismo de traje gris, salía del hotel de la calle Acoite.
Milena saliendo de un hotel con un señor vestido de traje, como cuando años después nos enteramos de que Merlin se había acostado con Kennedy. Happy birthday, Mr. President, por favor. En la esquina había un kiosco de flores y se estaba por ocurrir lo que efectivamente ocurrió, era para vomitar. El tipo le compró un ramito. Ella le dio un beso en la mejilla y él tomó un taxi. Cuando el automóvil arrancó, Milena le hizo chau con la mano y con la otra amagó tirar las flores a la alcantarilla. Lo pensó mejor y se las devolvió a la florista. Bueno, por lo menos era parcialmente humana. Vino directamente hacia mí. Te lo dije, dijo. No te imaginas lo celoso que estoy, dije yo. Ya te confesó que si no fuera porque la mujer tiene cáncer de próstata, se casaba con vos. Milena me miró achicando los ojos. ¿Las mujeres tenemos próstata?, preguntó con desconfianza. La de él sí. La mujer de él se llama Osvaldo y es ingeniero agrónomo. Ja, dijo Milena. Después estábamos en la puerta del bar La Paz y esto, que se escribe fácil, requiere explicar que debimos haber caminado unas 40 cuadras en silencio. Parece mucho, pero no lo es, o por lo menos no lo era. Yo tenía 25 años y Milena 17. Lo más difícil de ese trayecto fue seguramente el silencio, no la distancia. No digas que no te di una chance, dijo Milena. Todavía no habíamos entrado en el bar, estábamos parados ante la puerta. Milena tenía ahora un aire lúgubre y algo rencoroso. Una chance, dije yo. Vos me diste una chance a mí. Sí, tarado, mira lo que me hiciste hacer. Cuando me viste pasar, podrías haberme dicho que me querías y agarrarte a patadas con el tipo. Eso es cierto, dije yo. También podría haber hecho otra cosa. ¿Qué?, dijo Milena. Lo que voy a hacer ahora. ¿Qué vas a hacer?, dijo Milena, otra vez desconfiada. No se lo dije. Le pegué un sopapo tan sorprendente, incluso para mí, que Milena, después de abrir la puerta de ahí ven con la espalda, fue a caer sentada dentro del bar. Estos hippies son todos drogadictos, le comentó a su mujer un señor que pasaba. Media cuadra antes de llegar a Callao, solo, yo iba pensando que esta chica no era para mí. Estaba loca, se vestía como Indira Gandhi y decía malas palabras. La había conocido esa misma madrugada, precisamente frente a la casa de los perros, y no nos habíamos separado en todo el día. Nos habíamos ido a la cama juntos a la hora de almorzar. Habíamos discutido por Simón de Beauvoir a las 3 de la tarde, a las 7 ya me había sido infiel y a las 10 de la noche del mismo día había conseguido convertirme en un varón golpeador. Si esto duraba una semana, íbamos a salir en el libro de los récords Guinness. Pero que se muera, pensé. El señor de La Paz tenía razón. Aunque solo tomen leche, como Milena, estos hippies son todos drogadictos. Los drogan los chocolatines, la música pop, el agua mineral, la revolución cubana. Lástima que fuera tan linda, aunque la palabra exacta no es linda. Era mucho más que linda. Era como si fuese de ámbar. ¿Cómo podía ser que una envoltura tan diáfana como el cuerpo de Milena encerrara semejante desastre? Momento en que oí, detrás de mí, una especie de tropel algodonoso. Me di vuelta y caí de espaldas en mitad de la vereda con Milena encima. No, se paró un policía en el preciso instante en que Milena, montada sobre mi estómago, blandía una virome y decía que no me la clavaba en el ojo de lástima. Ese mismo vigilante nos llevó a la comisaría Quinta, donde en algún momento sobrevino el siguiente diálogo. Él nunca me pegó, decía Milena, y si me hubiera pegado, no es cosa de ustedes, es mi amante y puede hacer lo que quiera. Si es su amante, lo que puede es ir preso, dijo el oficial de guardia y me miró. La señorita es una menor. Le mentí, dijo Milena, a él le mentí. Le hice creer que tenía 21, y si no nos deja ir, le juro que declaro que el tortazo me lo dio el vigilante. Pongo de testigo a todos los de La Paz. Por si no lo saben, agregó asombrosamente, los derechos adquiridos no se pierden. Nadie entendió qué quiso decir, pero nos dejaron en libertad. Después era de madrugada y estábamos caminando otra vez por el parque de Sica. Cruzamos hacia el caserón de los perros de mármol y Milena dijo que era una casa tan hermosa que le daban ganas de llorar. Sí, se ve que siempre fuiste muy sensible, dije yo. Pero ahora explícame, ¿por qué esta tarde dijiste eso de que una vez yo te dije no sé qué cosa? Porque me lo dijiste. Dijiste que ibas a escribir un poema sobre esa casa y me lo ibas a dedicar a mí. Un poema de mierda, precisé. Eso me salió porque estaba enojada. Pero ¿por qué dijiste una vez? Yo te conocí ayer, estabas mirando la casa y yo me paré a hablar con vos y entonces te lo dije. Milena me miró, separó apenas los labios, como si estuviera a punto de decir algo que finalmente no dijo. ¿Vos qué sabés?, murmuró.
No volví a verla hasta 15 años más tarde. Y esto también se escribe fácil. Lo mejor por ahora es decir que en esos años los grandes amores no duraban mucho y que el nuestro no fue una excepción. Nos defendíamos del tiempo. Nadie quería que la mujer o el hombre de su vida envejeciera y eso, supongo, tendía a acortar las pasiones. Era preferible recordar. El recuerdo, como la ceguera, deja los rostros intactos. La casa de los perros fue demolida. Los hippies se transformaron en farmacéuticos o en melancólicos. Los Beatles se separaron. En Bolivia mataron al Che. Yo cumplí 40 años. Hola, dijo Milena. Yo estaba sentado en un banco de la plaza de Córdoba y Jean Lloré y hacía más o menos un minuto había tenido una revelación. Había visto los perros de mármol. Era el mismo grupo de lebreles que 15 años atrás ornamentaba el jardín de la casa de Parque de Sica. Y ahora Milena estaba parada frente a mí. La misma mollera hindú, el mismo collar. Seguía teniendo 17 años. No quiero decir que era una mujer que parecía una adolescente. Tampoco quiero decir que aquella era su hija. Quiero decir que era Milena y que seguía teniendo 17 años. Cuando lo imposible empieza a suceder, lo más razonable es aceptarlo con naturalidad. Hola, dije. Ella se sacó con lentitud los anteojos negros que traía puestos y acercó su cara hacia mí. Hola, repitió. ¿Qué te pasó en el ojo?, pregunté. Después del tortazo que me diste anoche, preguntás qué me pasó en el ojo. Hice una pausa. Para mí, eso fue hace 15 años, Milena. Sí, dijo Milena, pero vos no sabés nada. De todas maneras yo sabía. Lo supe quizá desde la primera vez que la vi. Milena no habitaba la misma realidad que yo, que ninguno de nosotros. Ella tenía un tiempo suyo, vivía en unos pocos días de los años 60 como en una isla personal, y solo ahí uno podía encontrarla, más o menos como a las náyades se las encuentra en sus ríos o a las sirenas en el mar. Todo cambiaba o se desmoronaba a su alrededor, pero ella seguía en un Buenos Aires donde, frente al Parque de Sica, había una gran casa con perros de mármol en el jardín. Ella andaba para siempre con su collar hasta la cintura y su blusa de bambula por una calle Corrientes donde seguían indemnes el cine Lorraine, los kioscos de revistas literarias, el bar La Comedia. Vos comprenderás que esto es imposible, le dije. ¿Cómo va a ser imposible si está sucediendo? Me miró y se rió. Los derechos adquiridos no se pierden. Volvimos a pasar todo un día juntos. Del encuentro siguiente recuerdo menos su cuerpo que un largo paredón, un puente, y allá abajo las vías del tren en una madrugada de Caballito o de Flores. Después es como un hueco y estamos caminando por la Boca. Hay en algún lugar de mi memoria un vago resplandor de mástiles iluminados y un eco remoto de canciones italianas que venían de cantinas. O tal vez eso fue otra noche, 5 o 6 años más tarde. Esa noche, la de los mástiles, una violetera le había dicho: pídale a su papá que le compre un ramito. Comprá, me dijo Milena. Y a la violetera: no es mi papá, es mi amante. Con más razón, dijo la violetera. ¿Viste? Oí cerca de mi nuca al rato. Sí vi que le pareció natural. En ese momento Milena caminaba detrás de mí, pegada a mi espalda, abrazada a mi cintura y sincronizando sus pasos con los míos. No tiene nada de natural, Milena. Un hombre de mi edad no se pasea por la Boca a la madrugada jugando a los siameses con una chica de 17 años que tiene un ojo negro y que además no existe. Ufa, ufa, dijo Milena. Después dijo que el moretón ya casi ni se le notaba. En los 3 últimos días se había puesto un bife crudo en el ojo. Lo había leído en una revista de boxeo. Era lo mejor para los moretones. En los últimos 3 días, había dicho, más de 20 años para mí, cosa que apenas era grave considerando lo que supe unos años más tarde en la Costanera Sur. Yo no podía encontrarla voluntariamente. Ella aparecía en cualquier momento y pasaba un día o 2 conmigo. Por alguna razón, su tiempo, el tiempo de Milena, solo abarcaba una semana. Ella me lo dijo o yo lo deduje de algo que dijo. Le pregunté por qué. Milena me miró como si fuera un chico idiota y cambió de conversación. Nuestro primer encuentro, el único que yo consideraba real, había ocurrido la madrugada de un domingo frente a Parque de Sica. Según eso, dije, nos conocemos de hace 5 días. Chocolate por la noticia, dijo Milena. Estábamos en un hotel de la Costanera y ella, con lenta aplicación, se pintaba de plateado la uña del dedo gordo del pie. Para esa época, mi generación había perdido ciertas ilusiones de cambiar el mundo y yo tenía más de 50 años. En la Costanera Sur nadie se fija mucho si un hombre de 50 años entra en un hotel con un travesti, con una cabra o con la hija. O sea que nos quedan 2 días.
Tú lo has dicho, Caifás, dijo Milena. ¿Y cuándo voy a verte otra vez? Pregunté, después de pensarlo bastante. Mañana, si querés. Le pregunté cuándo era mañana para mí, y ella contestó que por qué no me callaba, que le hacía perder la concentración. En el cielo raso del cuarto había un gran espejo. Yo, de espaldas en la cama, le pedí que mirase hacia arriba. Sí, dijo Milena, no sé cuál es la gracia de estos espejos. Si estás encima mío y abro un ojo, te veo el culo. No seas irrespetuosa, Milena. Tengo 3 veces tu edad. Lo que quiero preguntarte es ¿qué ves? Me veo a mí mirando para abajo y te veo a vos. Pegados al techo parecemos moscas. Me ves a mí. Lo que te pregunto es si pensaste que vas a ver de mí mañana. Milena guardó el frasquito y el pincel en su gran mochila floreada, se me echó encima bufando, acercó mucho la cara a mi cara y dijo, te voy a ver a vos. Lo que estás mirando ahí no tiene nada que ver conmigo. Yo te voy a ver siempre como sos. ¿Y cómo soy? Viejísimo, dijo Milena. Esto fue hace años. Mañana fue hoy mismo. Cada día que pasa me gusta menos lo que veo en los espejos. Me agito cuando subo por las escaleras, toso y un día de estos tendré que resignarme a dejar el cigarrillo. Esta vez no quise entrar con ella en ningún hotel. La traje acá. Hasta hace unas horas Milena andaba por la casa preparando café, dándole de comer a mi gato, husmeando en mi biblioteca. En algún momento de la noche oí una especie de grito de pájaro y la vi venir con un papel en la mano. ¿Me lo escribiste? ¿Viste que me lo ibas a escribir? Sí, te lo escribí. Hace casi 30 años, cuando demolieron la casa. Es bastante malo. A mí no me parece, dijo Milena. Pero acá pusiste que los perros son de piedra y esos perros son de mármol. Mármol no rima con nada. Piedra rima con hiedra. Mármol rima con árbol, dijo Milena. No, esa es una rima falsa, Milena. Y vos sos medio pedante, dijo Milena. ¿Qué es una rima falsa? Era nuestra víspera, nuestro penúltimo encuentro y ella quería saber qué es una rima falsa. Ni siquiera nos habíamos ido a la cama, suponiendo que eso hoy hubiera sido una buena idea. La había encontrado a la tarde en Parque Chacabuco, jugando a la payana con unos chicos rotosos que parecían salidos de un cuadro de Berni. Yo volvía del médico y ella estaba sentada en el pasto, en la posición del loto, tirando piedritas hacia arriba y recogiéndolas con el dorso de la mano. Casi la piso. ¿Dónde te querés que vas?, me dijo de allá abajo riendo, y se puso de pie y me tomó del brazo, y ahora eran casi las 12 de la noche y Milena quería que le explicara qué es una rima falsa. Fue una broma, dije. También le dije que siempre había querido preguntarle algo. Sas, dijo Milena. ¿Qué? Aquel día, me refiero al domingo, después de haber estado conmigo, ¿de veras fuiste capaz de acostarte con el cretino del traje? Milena empezaba a abrir la boca cuando agregué, mentime, por favor. «Cómo te gusta complicar la vida», dijo Milena. Pensó un momento, dudó y me miró. No me acosté. ¿Y a qué fuiste al hotel? ¿Eso qué tiene que ver? Cuando estábamos adentro, le dije que era virgen y que si me tocaba me ponía a gritar. Es un ayudante de cátedra. Terminó aconsejándome que no fumara tanto y explicándome la Revolución Mexicana. «Me estás mintiendo». «Usted sabrá», dijo Milena. «Tal vez yo me había equivocado el primer día. Tal vez esta chica era exactamente para mí. Como ya dije, pronto sería medianoche. Si ahora le pedía que se quedara a dormir conmigo, íbamos a entrar en un nuevo amanecer y este encuentro sería definitivamente el último. Le pedí por favor que se fuera. Me preguntó por qué. «Porque quiero verte mañana», le dije. «Si me quiero, también vas a verme mañana». No es lo mismo, Milena. Y esta fue, hasta hace unas horas, mi historia con Milena. Tal vez terminó esta noche, o tal vez me queda un día más. He pensado que aunque yo ignore cómo hallarla, ella, en su semana del 60, con su blusa de bambula y su pollera hindú y sus cuadernos de la facultad, vendrá a buscarme mañana. Ya conoce mi casa, ya sabe cómo encontrarme. Solo espero, mientras me preparo a envejecer, que el mañana del tiempo de Milena no llegue, para mi tiempo, demasiado tarde. Abelardo. Sí. Corríjame, ¿este cuento lo escribió hace 10 años? ¿Algo así? ¿Lo recuerdas? Menos. ¿Un poco menos? Un poco antes de la salida del libro. El libro salió hace 5 o 6 años, más o menos. Y es también, corríjame, inevitablemente hablar de géneros, aunque ya hicimos la salvedad. Es uno de los
pocos cuentos fantásticos que tiene su obra, ¿no? No, no exactamente. En este libro, por ejemplo, hay varios cuentos fantásticos. Está La calle Victoria, el primer cuento, que es La cosa, que es un cuento decididamente fantástico. El segundo cuento, que aunque es un cuento en broma, en algún sentido es un cuento fantástico, es la chica que pide por su hermano un tigre de Bengala a los Reyes Magos, y resulta que se lo traen. Y en mi literatura muchas veces me he entrometido, por decirlo así, en el género fantástico. Lo que pasa, y esto ya lo he explicado en alguna otra oportunidad, que en los 60 escribir cuentos fantásticos para un autor de izquierda estaba casi prohibido. El cuento fantástico pertenecía de alguna manera a la derecha. Tuvo que aparecer Cortázar para justificar también desde la izquierda la literatura fantástica. Cortázar podía ser un hombre de izquierda o derivada hacia la izquierda, pues el cambio de sus posiciones políticas es muy evidente. Él empezó siendo un escritor de la revista Sur, y se le permitía, y no solo se le permitía, se le exigía que escribiera cuentos fantásticos. Esto de alguna manera me autorizó a mí a hacer algo que siempre había hecho, porque ya en Las otras puertas, que es mi primer libro, del que este año se cumple 50 años de su aparición, hay varios cuentos fantásticos. Uno de ellos es Volvedor, que fue uno de los primeros cuentos que yo publiqué, y en algunos lugares figura como uno de los primeros que escribí, lo que no es cierto. Está Historia para un Dalgaido, está Mis vecinos golpean, que son cuentos evidentemente fantásticos. Siempre escribí cuentos fantásticos, e incluso no hago ninguna diferencia entre lo fantástico y lo realista. De ahí que el conjunto de mis cuentos se llame Los mundos reales. Para mí no hay un mundo real, hay muchos mundos reales. Uno de esos mundos reales es el mundo de la locura, del sueño, de lo que llamamos fantasía o ilusión o imposible, ¿no? Para la literatura no hay ningún mundo imposible, por eso no le llamé el mundo real, sino los mundos reales. Y creo que este cuento pertenece a esa zona de esos mundos donde todo es posible, y donde, como dice el protagonista del cuento, cuando lo imposible empieza a suceder, mejor tomarlo con naturalidad, ¿no? Y no sé, me refería a... Lo que pasa es que el caudal, claro, de los 60 y tantos cuentos que llevo publicados, ahí habrá 20 que son, la tercera parte son fantásticos. Exactamente. O admiten una literatura fantástica algunos que parecen realistas, ¿no? Sí. Y usted eligió particularmente este cuento porque, a diferencia de otros, como me contaba y como le decía al público hace unos minutos, es más consciente de los mecanismos a través de los cuales lo concibió, o una cosa así, ¿no? Sí, en realidad puedo hablar de cómo lo concebí. Hay cuentos que yo podría explicar palabra por palabra. Por ejemplo, Vivir es fácil, el pez está saltando, es un cuento que yo suelo dar en los talleres como ejemplo no de lo que debe ser un cuento, sino cómo se puede escribir un cuento aplicando la teoría de Poe. En ese cuento, que no es hasta los tiempos verbales fueron elegidos antes de escribir el cuento. Yo nunca me siento a escribir un cuento si no tengo, o casi nunca, porque algunos me han sorprendido a mí mismo, sucediendo sin mi permiso, pero nunca me siento a escribir un cuento sin tener resuelto el final del cuento. Y no solo el final del cuento, sino a veces la textura de la prosa y hasta los tiempos de verbo. Cuando me siento a escribir es como si escribiera al dictado. En este cuento no pasa eso en el sentido formal, pero puedo explicar cómo se me ocurrió, que es una especie de zona entre lo real y lo fantástico también. Yo estaba bastante enfermo, con muchísima fiebre, más de 40 grados tenía, cuando de pronto apareció la idea de una chica que visita al protagonista, en ese caso a mí, pero yo prefiero no decir yo, cuando me refiero a
a la literatura en que aparece el yo en mis textos, porque el yo literario nunca es el yo verdadero. Este no soy yo, aunque tenga puntos de contacto con el cuento, ¿no? Y digamos que fue una especie de visitación entre la fiebre de una chica que todavía no tenía nombre, y estaba sucediendo la historia de Milena, ya lo dije alguna otra vez, como si ocurría entre mi cama, donde yo estaba tirado de espalda, mirando el techo, y el cielo raso. Es como si hubiera armado un mundo paralelo a este, en ese ámbito que iba desde mi mirada hasta el cielo raso. Ahí sucedían las cosas, me dormía, soñaba con fragmentos del cuento, me despertaba, luego aparecía otra escena del cuento, pero sin tener conciencia de que estaba pensando en un cuento. Era algo así como una pesadilla o un discreto ataque de locura. El hecho es que fue creciendo esta historia, pero había algo que permanecía incólume, que es la frase que Milena dice en la policía, porque yo los imaginé, o me imaginé yendo a la comisaría, y en el cuento era muy lógico que Milena dijera: los derechos adquiridos no se pierden, que en este contexto no quiere decir realmente nada. Por eso tengo que agregar que nadie entendió lo que quiso decir, pero que no dejaron. Pero cuando lo escribí al cuento, recuerdo que yo había sacado esa frase porque me parecía demasiado arbitraria. Y Paola Kaufman, que era alumna mía del taller de literatura, me dijo: pero Milena no dice los derechos adquiridos no se pierden, eso no está en el cuento. Le digo: no, pero eso es demasiado delirante, producto de la fiebre, no tiene nada que ver con la historia. Me dice: pues sí, es lo mejor del cuento. Entonces interpolé esa frase, que en realidad es disparatada, porque no se sabe por qué dicen Milena, pero como en el cuento tampoco hay demasiadas cosas que sean posibles de explicar desde la razón. Pensé que funcionaba, además dentro del mundo alocado de Milena podía decir eso como podía decir cualquier otra cosa, ¿no? Lo único que después, cuando empecé a escribir el cuento, tuve que trabajar seriamente para quitarle la zona febril, digamos, lo que pertenecía a la enfermedad. ¿Había tomado notas? O sea, no, nunca medio esa suerte de pesadilla febril. Nunca tomó notas. La volví a rearmar el texto en la cabeza, agregué determinadas cosas, utilicé elementos autobiográficos, y cuando ya lo tenía hecho desde el principio al fin, con la frase final, ahí me puse a escribir. En la cabeza. Claro, siempre lo hago, eso no anoto nada. Cuando escribo novelas o obras de teatro sí puedo hacer un plan, pero el cuento no, el cuento lo necesito contármelo a mí. Por eso tardo tanto en escribir, y por eso a veces no escribo los cuentos que he pensado, porque una vez que están resueltos para mí, es como si el cuento estuviera contado, y ya me lo conté, ¿para qué quiero andar publicando otro macho de trabajo? El hecho concreto es que así sucedió el cuento, pero después había que justificar lo fantástico del cuento. Es decir, ¿cómo podía explicar yo la aparición sucesiva de esta chica que tenía siempre la misma edad, mientras el protagonista, o yo, o ambos, íbamos envejeciendo? Entonces, ahí empieza ya la literatura, lo lúcido de la literatura. Eso no se podía explicar con palabras, como se puede explicar con palabras un teorema. Tenía que explicarlo con una alusión. Por eso hay un momento en que él dice que se enteró, no sabe cómo, que el tiempo de Milena duraba una semana, y eso era todo, ¿no? Mientras él seguía viviendo, ella seguía en esa especie de isla personal del tiempo, y tenía nada más que 7 días, lo que dura una semana, para estar con él. Cuando él pregunta por qué, ella le dice que no, que lo mira como un chico idiota, como diciendo: pero está tan claro. En el mundo de Milena, claro, todo estaba claro. Pero yo al lector, de algún modo, le tenía que explicar que ese cuento no podía durar más que 7 días. Vale decir, que el último encuentro podía ser el último o el penúltimo, pero después no había más. Después de eso, el protagonista puede haber muerto. Milena, como vuelve casualmente cuando ella quiere, podía volver una semana o un año después, o 10 años después, cuando el protagonista ya fuera quizás hasta incapaz de reconocerla, para darle además al cuento cierto matiz de dramatismo que tenía que tener, porque el cuento básicamente habla sobre 2 cosas: el paso del tiempo y las ilusiones de una generación, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que les puedo decir del cuento. Ahora, ¿cómo se justifica lo fantástico en un cuento?
Si yo me pongo a dar demasiadas explicaciones para justificar lo fantástico, lo más probable es que el lector empiece a encontrar los defectos de esas explicaciones. Ocurre en los mejores cuentos fantásticos, cuando, por ejemplo, uno lee La invención de Morel, de Bioy, que es, sin duda, un hermosísimo libro, pero está todo tan explicado que uno tiene la tendencia a sentir, pero ¿y esto puede ser así? ¿Cómo no se reflejan, por ejemplo, los pastos en las figuras que ahora están deambulando en ese mundo paralelo de otras dimensiones, ¿no? ¿Por qué no pasa tal cosa? ¿Y cómo la máquina no se descompuso nunca antes? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces, mientras más lo explica, y está perfectamente explicado y brillantemente explicado en La invención de Morel, el lector impone su incredulidad y piensa, pero esto es posible. En realidad, si hay alguien acá que escriba cuentos, yo le recomiendo que escriba cuentos fantásticos, sea lo suficientemente ambiguo y vago como para responder a las preguntas antes de que se le planteen y no plantearlas desde un punto de vista, a esas respuestas, desde un punto de vista estructurado o racional. Por eso está intercalada esa frase cuando aparece Milena 15 años después, que el narrador dice, no era la hija de Milena, no era alguien que se le parecía, era Milena. Ahora, ¿y esto cómo se explica? Entonces ahí puse deliberadamente y muy notoriamente a la vista cuando uno lee la frase de que cuando lo imposible empieza a suceder, lo mejor es tomarlo con naturalidad. Ya está puesto lo imposible en el cuento, ahora puedo contar cualquier cosa. En este cuento se habla de un poema que escribió el narrador. Este poema existe. Este poema es un poema que yo escribí hace muchos años, que se me metió dentro del cuento y es el poema del que habla Milena. ¿Quieren que se los lea? Sí. Entonces, además de esa ficción, entró mi realidad y entró el hecho de que esa casa existe y esa casa fue realmente demolida. Y cuando esa casa fue demolida, hace muchísimos años, yo escribí este poema. No pretendo que sea bueno, sencillamente digo que pertenece de alguna manera lateral al cuento. Yo no lo puedo publicar en un libro. Yo sé que este cuento, pero eso lo sé yo solo, sin este poema es otro cuento. El lector no tiene por qué saberlo ni lo necesita. Se llama Elegía para la casa demolida. Solo quedan fantasmas de blasones, yuyos contando historias de rosales con una rosa azul, tumbados leones. Hay que soñarlo todo, los hastiales, el ajibe que amó la enredadera, decir la luna de oro en los vitrales, el geométrico mar de la escalera, los frisos, el balcón, los capiteles, el dragón, el cupido, la quimera. No olvidar allá atrás los dos lebreles de piedra y el estanque circundado por canteros ardidos de claveles, y la puertita de metal forjado, condenada y profunda y misteriosa, como para un fantasma demorado, por el que alguna noche sigilosa él jugó a entrar cuando ella le decía, esa era nuestra casa, yo tu esposa, y allá, yo sé en qué austera galería, una grave armadura medieval que viéndolos pasar se sonreía. Era de ellos y así era, cada cual nació para una casa y unos sueños. Ellos tenían casa señorial, mirarla era mejor que ser sus dueños. Era invierno, cerraban bien la puerta y abrí un libro y encender los leños. Para ser de esos dos, ¿qué más? Abierta, solo a ella y a él los esperaba, aún más acogedora por desierta. Y un día simplemente ya no estaba. Ni la muchacha fue, ni él vino nunca. Un día no hubo más que yuyo y grava, un león tumbado, una escalera trunca. Un día simplemente ya no estaba y aquellos dos ya no soñaron nunca. ¿Cómo se me ocurre un cuento? Eso es el problema de todos los cuentistas, de todos los poetas, de todos los novelistas, de todos los escritores. Es decir, ¿por qué hay ese acorde súbito? La frase no es mía, es de Thomas Mann, que hace que de pronto estemos escribiendo una novela o una obra de teatro. ¿De dónde apareció eso? Puede ser una reminiscencia, puede ser una lectura, puede ser mala memoria. Yo siempre he creído que lo que se llama imaginación es una mezcla muy equilibrada de mala memoria y mala fe. Creemos que estamos inventando y además queremos que ocurran cosas que nunca hubieran podido ocurrir y a eso se le llama imaginación, ¿no? Y la mala memoria a veces influye para que inventemos cosas porque recordamos mal ciertos hechos que sucedieron y ahí empezamos a escribir sobre lo mal que recordamos. Por eso toda literatura autobiográfica siempre es mentirosa.
en el buen sentido de la palabra, ¿no? No engaña a nadie, busca la verdad, la literatura siempre, pero en base a las mentiras que pertenecen al mecanismo de la ficción. Tan simple como esto es darse cuenta de que un árbol que está plantado en un campo no es lo mismo que un árbol de Van Gogh. Ahora, ¿el árbol de Van Gogh es mentira? No. El árbol de Van Gogh tal vez es más real que el árbol que está plantado, pero está jugando con el hecho de que eso no es un árbol de la realidad. Bueno, esa es la verdad del arte, la mentira de la construcción, la verdad del arte.